buen día para todos. Estamos en otro capítulo de Conversaciones Aroa. En este caso tengo la fortuna de que nos acompañe nuevamente Erika Thomas. Con Erika ya habíamos hablado en la temporada anterior, habíamos hablado de la coherencia cardíaca y en esta oportunidad vamos a hablar de el ghosting. El famoso ghosting que a muchos creo que nos ha golpeado y del que se habla muchísimo y del que además pareciera que no, cuando resulta como que pareciera que no tuviéramos muchas herramientas para gestionar eso. Entonces, bueno, empecemos primero que todo, Erika, con un saludito. Bienvenida nuevamente por acá. Te agradezco por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Antonio. Siempre es un deleite este espacio de charla, de compartir y sobre todo de traer a la luz y a la conciencia aspectos que tenemos guardaditos o que siempre nos ayuda a todos poder mirar de una manera más directa, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora hablábamos con Erika antes de empezar, pues del tema que vamos a tocar hoy y hablábamos coloquialmente hablábamos del amor en los tiempos del ghosting, ¿no? De cómo este ghosting a veces aparece, entre comillas, y nos deja ahí como medio desconectados, medio desenchufados. Entonces, bueno, quisiera que empezáramos, Erika, como contando qué entendemos por ghosting. Mm. Gracias, Antonio. La verdad, este es un término moderno, un anglicismo que se acuña, pero evidentemente venimos probablemente padeciendo desde siempre en toda posible relación. Hay como una posibilidad, este gesto de la evasión, del que agarra y desaparece, ¿no? Del que a la luz de un ratito ya no está más allí y hay este aspecto fantasmagórico, ¿no? Por eso el ghost, de fantasma, ¿no? De repente ya no Ujú. está allí y queda como un fantasma, su memoria, la posibilidad de que aparezca, está pero no está, y tampoco podemos dar vuelta a la página cuando está el fantasma. Lo terrible de esta presencia fantasma es que está siempre allí de alguna manera hasta que verdaderamente se pueda cerrar. Y muchas veces las historias no las podemos cerrar unilateralmente, ¿no? Y en este sentido, esta alusión a cuando en una relación se llega a un punto difícil de sostener por la razón que sea, por lo menos por una de sus partes, tan difícil que accione esta carta de ya no estoy más, desaparezco, que hoy con el tema de las redes se amplifica de alguna manera, ¿no? Con el te dejo en visto, te bloqueo de las redes, del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, de Telegram. Digamos que tiene nuevas y más versátiles herramientas para accionar esta Digamos desaparición. que es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil porque es tan simple como que hoy hablaste con la otra persona, se saludaron, se despidieron y al otro día, oh sorpresa, no existe, ¿no? No está y no aparece y no se conecta y ahí pues sí, se fantasmea, como diría uno, ¿no? Y queda la víctima, por decirlo de alguna manera, pues ahí como, bueno, aquí qué pasó y surge detrás de eso pues toda la incertidumbre de teorías que se pueden empezar a tejer en la cabeza del que se queda ahí como esperando, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? O sea, por qué no hay un cierre, como dices tú? Porque lo que uno pensaría es, bueno, si algo no funcionó, si algo no gustó, pues lo que uno espera es que se hable o se diga, no, no, mira, no me parece esto y creo que, o no estoy preparado, en fin, pero no esa desaparición así, pues como por arte de magia que genera todo este tipo de cosas, ¿no? Si realmente sabemos que las relaciones son complejas, ¿no? Que es tal vez el ámbito de manifestación de nuestra sombra más claro y diáfano son las relaciones de pareja, si hablamos específicamente de la relación de pareja, y donde es casi matemático que nos convocamos un roto para un descosido, o sea, siempre en ese sentido no hay culpas, ¿no? Si nos ponemos desde el adulto, eh, desde la adulta, también hay una razón por la cual hemos sido atraídas por ese perfil de carácter, de temperamento, ¿no? De psique, si vamos a algo más complejo,
donde cuando lo vemos desde el ámbito también de las heridas de la infancia, hay algo acá que hay estadísticas de cómo los que, por un lado, ¿no? Podríamos decir, portan esta herida de rechazo tan fuerte que va a tender a usar como máscara la huida, la evasión, Ujú. versus la dependencia del que tiene la huella de abandono, ¿no? Y muchas veces se da, según la estadística, hay más presencia de hombres que accionan el ghosting más que en mujeres. Es interesante observar. Sería, como también va de la mano con perfiles muy narcisistas, ¿no? De aquel que acciona el de repente ya no estoy, que sabemos que es además una forma de violencia pasiva fuerte, la desaparición, ¿no? Cuando hablamos de lo contrario al amor, sabemos que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Como decíamos, Antonio, realmente las relaciones de pareja son un ámbito, sabemos, de crecimiento, de transformación muy profundo, porque nos pone cara a cara con un nivel de espejo que a todos nos cuesta muchísimo ver, ¿no? Es el poder ver Ujú. nuestra propia sombra, aspectos de nosotros que no veríamos, sino es gracias a ese espejo que amorosamente o a veces no tan amorosamente el otro nos pone enfrente, ¿no? Sabemos que la pareja es un área muy profunda de transformación personal y donde justamente podríamos decir que cuando comienza este momento de verdadero espejo del otro tal y como es y terminamos la faceta más de enamoramiento y de exacerbación del cerebro límbico, ¿no? Donde todo, wow, no veo veo al príncipe encantado, a la princesa encantada y no Ajá, veo al sí, otro, sí, sí. hasta que poco a poco empezamos de verdad a ver al otro y ahí, claro, se Donde, termina. y no sé si incluso te diría yo que no es que veamos al otro, de pronto sí lo vemos, pero estamos en esa etapa donde queremos que el otro sea lo que nosotros esperamos y queremos que sea, ¿no? Sí. Y ahí como que nos hacemos los ciegos, aunque realmente estamos viendo y cuando ya decidimos tomar acción, como que ya la cosa va un poquito más avanzada, ¿no? Tal cual, y lo cierto es que las ecuaciones son matemáticas, o sea, nos juntamos rotos para descosidos perfectos, ¿no? O sea, atraemos y somos convocados, yo realmente creo desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares, hablamos de que justamente son los sistemas los que se atraen para poder trabajar aquello que es necesario para la evolución, la sanación y la reconciliación de aspectos del sistema que si no fuera por este encuentro bajo el formato relación de pareja, no podríamos ver, no podríamos realmente entrar en contacto con aquello que está pidiendo ser visto, ser reconocido y ser sanado. Esto lo nombro porque no hay, no hay víctimas, ¿sabes? O sea, aquí las dos partes vienen con un trabajo pendiente, vienen con algo para aprender y demás, pero obviamente a la luz de lo que estamos hablando, del ghosting, es muy duro, justo desde el ámbito sistémico también podemos nombrar que lo peor que nos puede pasar a todo ser humano es la exclusión, es el que te den el mensaje de no existes, no vales, tanto no vales y no existes que puedo desaparecer de la noche a la mañana y no me interesas, ¿no? La lectura es de me importas tan poco que Ujú. puedo dar la vuelta y desaparecer en cualquier momento. Por lo menos esa es la percepción desde quien se queda del otro lado viendo la Sí, creo que espalda. es un poco como el primero sentirse ignorado también, porque puede ser como que de la noche a la mañana me ignoran, no existo, me vuelvo invisible. Y segundo, también puede haber una sensación como de no ser elegido, ¿no? O sea, como que después de determinado tiempo siento que como que me estaban estudiando y entonces no pasé la prueba y no me eligieron y me quedo ahí como en, no me eligieron y además de eso no me dijeron que había perdido el examen, ¿no? Entonces yo me quedo como pensando qué pasó Claro, y y aquí a eso la me vienen luz, todos esos pensamientos, esas ideas a la cabeza del que se queda ahí en blanco, o sea, sí, sin saber realmente cuál fue el motivo. eh, Pero viene lo que tú dices, ¿no? Esa parte de ese engranaje dentro del concepto sistémico, digamos, que hace que esas partes debieran estar ahí en algún momento y coincidir, ¿de acuerdo?
Claro, y a la luz de esta exclusión, sin duda se amplifica toda la exclusión, ¿sabes? La historia de exclusión de mi propio sistema, y donde aquí es, por eso no es el odio lo contrario al amor, sino la indiferencia, la exclusión de esta manera, al cerrar la puerta y desaparecer sin la posibilidad de un cierre amoroso, por lo menos desde el respeto, por lo menos desde la presencia, del dar la cara y decir, aquí estoy para decirte lo que no me pareció, lo que no me parece, por lo que elijo no continuar en este vínculo. Y ese sería el Podríamos decir, lugar Erika, desde que adultos. Ujú. podríamos decir que hay cierta irresponsabilidad emocional de parte de quien lo practica, digamos. Podríamos decirlo, ojo, es difícil juzgar, cada caso es único, pero hay cosas que son un hecho, ¿no? O sea, evidentemente el que se va así da la vuelta y hay que tener muy poca empatía, realmente no estar en contacto con el sufrimiento del otro, más si es una persona, cuando son vínculos de años, ¿no? Ya sea un par de años, 3, 4 años o más, y que no haya esta mirada, Ujú. pero aún de meses, cuando ha habido una conexión real, un propósito compartido, sueños involucrados y demás, es muy duro que no se pueda desde el adulto, la adulta, eh, dar la cara y decir, esto termina porque siento esto y elijo ya no continuar aquí. Si no, en efecto, es una actitud muy infantil, es muy desde la niña en mí o el niño en mí que da portazo y dice no. Ojo, a veces puede ser porque o no puedo con esto, la intensidad de lo que se está viviendo es algo que yo siento que supera mis fuerzas y puedo decidir que prefiero no estar en ese vínculo, pero así eligiera que no puedo y no quiero estar en ese vínculo, lo menos es este poder dar la cara y cerrar desde un lugar maduro y consciente, porque si no, en efecto, queda algo roto, desgarrado, ¿no? Y sobre todo que aquello por lo cual el vínculo fue convocado de alguna manera para ser restaurado, sanar, comprender uno del otro y demás, pues en vez de terminar mejor, terminamos peor que como empezamos y encima queda una sensación, eh, es muy fuerte para el que lo vive, ¿no? Esa sensación de vacío, de acá no hay un otro del otro lado, como si me lo hubiera inventado, surge la culpa, surge qué hice mal, la baja estima, en qué estuve mal yo. Y claro, esto siempre que se concluye una historia, por supuesto, es importante que ambos tengamos esa mirada de dónde estuve mal yo y poder entender al otro. Pero aquí hay algo que incluso a nivel estadístico está muy, muy fundamentado también. Gran parte de los perfiles de personalidad que accionan un ghosting, más de un 50% hay un narcisismo muy evidente y en algunos casos psicópatas narcisistas, ¿no? También, donde, ¿qué pasa? Hay muy poco contacto con el otro, con el sufrimiento del otro. No hay una capacidad real de tener empatía por lo que mi gesto puede generar en el otro. Entonces, claro, activar el darse la vuelta porque solo puedo verme a mí y mi justificación de por qué lo hago y por qué para mí es importante hacerlo y necesito hacerlo. Y prueba de esto es que a la vuelta de la Sabes que esquina, de hecho, yo, ya pueden estar en otra relación de cu- pareja y en otro vínculo, porque es como si, next, ¿no? Aquí no ha pasado nada, ya no me sirves, ya no te necesito, o por lo menos ese es el mensaje que se da desde esta no empatía, ¿no? mira que cuando estaba preparando esta conversación contigo, pues, en las investigaciones y leyendo, veía también, encontraba que este tipo de personas que realizan este tipo de prácticas, por decir algo, el ghosting, no son exclusivas de los vínculos de pareja, que es lo que estamos hablando en este momento, sino que hay como un patrón que en general, digamos, tienen una tendencia a desaparecer, entre comillas, como de sus vínculos en general, de amistades, o sea, es como una tendencia a evadir eh, el expresar de pronto una inconformidad o un estado de malestar. Entonces, como que prefiero no confrontar y más bien me desaparezco.
pero es un tema, digamos, que se vuelve como un patrón casi que en los vínculos en general, no solamente en tema de pareja, sino que este tipo de personas, digamos, tranquilamente también pueden dejar de hablarle a amigos o pueden incluso tomar distancia de familiares sin motivo aparente y sin expresar tampoco qué razón hay detrás de eso. Claro, por supuesto que va más allá de las relaciones de pareja. Y lo que sí es cierto también es que en esta época, o sea, si bien es algo que por ahí ha estado presente siempre, ¿no? Esta evasión y desaparecer del mapa y no dar cuenta de, pero hoy en día el tema de las redes y las relaciones, digámoslo así, sí, de un cierto nivel más superficial a través de las redes, a través de este contacto, tanto en el inicio de las relaciones que se den por generación espontánea a través de todas estas aplicaciones de citas Ajá. y demás, eh, pues también es como si fuera muy fácil, como si fuera el tema de apretar un botón, el desaparezco y listo. No sé si te Sí. acuerdas, si viste alguna vez esta película maravillosa de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, Argentina, donde Ajá. él tiene en el lado de la cama donde va la compañera, tiene un botoncito, acciona el botón y ¡fum! Se abre hacia adentro y desaparece. Ahí no es él el que desaparece, sino que Sí, sí, la sí, sí. desaparece. Ya desaparece. La desaparece y es como next, ¿no? Y claro, Ajá. esto nos conecta con una faceta de ahora ante lo tecnológico y la inmediatez y la fantasía de como si yo pudiera pulsar un botón y desaparecer al que me es incómodo, como tú lo dices, más allá de si la pareja, el amigo, el socio o el que sea, poder apretar un botón y desaparecerlo, ¿no? O desaparecer yo. Y en efecto, esta es una ilusión de de la niña, del niño en mí, o sea, el adulto, la adulta que se hace cargo. Muy terrible. O sea, hay una herida ahí de niñez para esa persona, o sea, en esa persona que hace la práctica, ¿no? Una Por, herida su- muy fuerte, muy profunda. por supuesto, donde vuelven a pulsar y se vuelven a poner en relieve y de manifiesto estas heridas profundas de abandono, de rechazo, de traición. Por lo general, el que ejerce el ghosting, por lo general, y esto Ujú. también hay estadísticas, ¿no? Hay perfiles de herida, de rechazo muy profunda, que sabemos que la máscara es el que huye, el huidizo, que puede agarrar y ya no está en segundos justamente por haberse sentido en algún momento de ese vínculo, haber conectado con esta herida y haberse sentido profundamente rechazado por alguna razón y que no tuvo los elementos internos para gestionar ese rechazo, ¿no? De otra manera y donde entonces activa ya no estoy porque no puedo con ello, es más grande, ¿no? Por esta herida, obviamente. El tema, todos Ujú. tenemos esta niña, este niño herido. El tema es cómo desde la adulta, el adulto, porque es también la niña la que se Tengo pone cargo de eso. víctima. O sea, como yo ya en este momento de mi vida como adulto, como dices tú, me puedo hacer cargo de eso eh, sin andar pues por ahí tampoco hiriendo a otros, ¿no? En estos días leía por ahí algo que decía, eh, como dices tú, es una cosa que nos aplica a todos y leía algo que decía hay gente rota por ahí dañando gente maravillosa. He estado en ambos lados, ¿sí? Mm, Porque yo creo que igual todos en algún momento somos susceptibles de ejercer, digamos, ese rol, pero también está en nuestras manos, digamos, darnos cuenta, tomar conciencia y tomar acciones, ¿no? Para no caer en eso. Porque es claro, que además se puede volver repetitivo, entonces te vuelves como la persona que va por ahí por la vida, pues yéndome de todo lado cada que quiero, esfumándome y simplemente dejo a todo el mundo en asco así, chao, o sea, sí. Y no pasa nada, entre comillas. mm. Justamente el poder estar en el adulto, en la adulta, ¿no? En este que está en conciencia de este aquí, ahora, el momento presente, donde ya no estoy ni echando culpas, ni en el lugar de la víctima. El lugar de la víctima siempre va a ser el de mi niña, mi niño, ¿no? Entonces también cuando yo soy a quien le han hecho ghosting, ponle, ¿no? El que se queda de este lado y ve la puerta cerrarse y la espalda sin explicaciones, sin un dar la cara, sin un contar y decir, me pasó esto, ¿no? Porque acá hay algo importante con que para uno de los dos
esté pendiente y no se haya cerrado el ciclo, pues es importante poder cerrarlo juntos. Las relaciones se construyen y se abren de a dos y se cierran de a dos. Ojalá toda la energía y amor y despliegue que hacemos para el inicio de un vínculo y el enamoramiento, digo, gracias al enamoramiento muchas veces o al estar muy claros que queremos compartir con esa persona, desplegamos muchísimo, ¿no? Ojalá pudiéramos poner eso también, esa atención, ese cuidado también al En el final, cierre. en el cierre, porque eso nos va a permitir, sacar en limpio la riqueza del por qué nos encontramos, ¿no? ¿Por qué te Ujú. convoqué? ¿Por qué me convocaste? ¿Por qué dijimos sí? Aunque hayamos salido raspados y duela, ¿no? Claro. Y me haya conectado con aspectos míos que de otra manera no hubiera podido ver. Pero ya por eso, esta actitud de gratitud y honra a lo vivido, ¿no? Y donde podamos justo dar las gracias, aunque duela, aunque no entienda todavía, y entre los dos cerrar. Es fundamental esto incluso para el desde donde yo me dispongo a un siguiente vínculo. Porque si desde allí ya me involucro en otro lado, es muy probable que me lleve al otro también, a un patrón Además, muy porque, parecido. además para el que te queda en ascuas, como dices tú, para el que se queda viendo cómo se cierra la puerta, siento que puede ser mucho más complejo abrirse a una nueva oportunidad, digamos, porque queda como con esa espinita ahí y pueden haber varias cosas ahí. Temor a que se vuelva a repetir, temor a que cree que tiene algo malo que hace que no funcione, ¿cierto? Y de alguna manera creo yo que le genera cierta inseguridad eh, quedarse en ese espacio en blanco sin tener ese cierre que le diga, mire, lo que pasó fue esto, no pasa absolutamente nada, no tiene nada que ver conmigo. Y también entra entonces ahí todo este tema también del que se queda ahí, qué heridas tiene, cómo pesa, cómo ha gestionado también ese niño y esa niña que hacen que esa situación le genere mayor o menor malestar, ¿no? Porque también puede encontrar uno personas que las puede ser muy fácil, bueno, se fue, me cerraron la puerta, no quiso, perfecto, aquí no pasa nada, como puede haber el que diga, no, o sea, para mí esto no es como tan sencillo, y se quede ahí patinando, 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 en función de un cierre que en últimas inclusive puede que nunca se dé, Ujú. porque puede que ese que se desapareció definitivamente nunca más vuelva a aparecer. Y yo me quedé ahí. O sea, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo gestionar o qué hacer para que esa situación, digamos, no se vuelva tan pesada Mm. de digerir, ¿sí? Para que no se vuelva, para que no tome como tanto tiempo, digamos, de gestionar y decir, bueno, listo, esto es un hecho, es lo que hay, no hubo cierre, pero yo estoy aquí y debo seguir, ¿no? Claro, esto es fundamental. Justamente puede ser tan profundo el dolor para el que se queda con la puerta cerrada sin una explicación y todavía con el corazón abierto, ¿no? Donde dices, ok, ¿cómo es desamar, ¿no? Cuando has amado tanto y has puesto todo, ¿cómo es recoger todo esto? Y en efecto hay un proceso de duelo que se tiene que vivir, ¿no? Y donde el primer paso, lo sabemos, del duelo muchas veces es pelearme con eso, es decir, no, esto, y pelearme y negar y renegar esta realidad hasta que pueda venir un momento de aceptación de que lo que es tal y como es, de que el otro es el que es y que en efecto no va a mirar, Ajá. no va a voltear a ver o no va a volver para hacer un cierre. Y en ese sentido el que se queda del otro lado y el que se queda roto de alguna manera, pues tal cual, ¿no? Nos toca y le toca este poder resignificar de alguna manera el por qué esto y qué regalos de alguna manera este vínculo ha traído y que ha aprendido, ¿no? Y sobre todo, y volviendo a esto que nombrábamos del adulto, de la adulta, el estar desde el presente en conciencia, yo aquí para mí, estoy yo para mí, no me quedo esperando a ese alguien que se fue sin haberme explicado, sin haberme dicho, sin haberme agradecido, sin haber honrado,
pero tampoco me voy con esa manito esperando y queriéndoselo cobrar a alguien más, porque entonces, ojo, Ujú. esto tiene que ver también, lo nombrábamos recién, con que nos encontramos rotos para descosidos perfectos, ¿no? Y por lo general el que trae la huella de rechazo nos juntamos con el que trae la huella de abandono, ¿no? El apego evitativo con el apego dependiente. Entonces también cómo poder hacerme cargo yo de esta dependencia emocional y no seguir con la manito extendida esperando que sea otro el que llene esto y un nuevo, encontrar un nuevo prospecto ante quien desplegar esta dependencia para el que se queda, sino cómo es desde quien soy hoy, pudiendo yo abrazar mis partes que duelen, mis heridas, mis partes rotas, cómo poder yo recoger los pedazos y en esa reconfiguración poder ser mucho más que quien era originalmente, ¿no? Y en ese sentido, eh, sin duda toca hacer una pausa. Yo creo que es importantísimo hacer el espacio necesario para vivir el duelo, para estar para nosotros mismas, nosotros mismos, y poder sacar en limpio también lo que es mío y que a mí me corresponde asumir de responsabilidad en este vínculo, ¿no? Sea lo que sea, un vínculo de pareja, una relación de trabajo, también hoy en día pareciera que esto de la sana distancia, ¿no? Puso en el horizonte de que está bien esta Ujú. distancia en todo, ¿no? Que de repente es muy fácil en todos los ámbitos de la vida, lo decíamos, a través de un WhatsApp, de un mail, cerrar historias, cerrar relaciones sin dar mayor explicación o sin permitir que se haga de una manera más consciente, más madura, ¿no? Y como tú lo dices, o sea, no estamos exentos. Yo no hablo desde el lugar de la trascendida tampoco, ¿no? En uno y otro lugar. Estamos todos creciendo, aprendiendo y sin duda el ámbito de las relaciones es el ámbito de mayor crecimiento y de mayor encuentro con la sombra, ¿no? Con las partes nuestras que no vemos, que aún no hemos podido ver o que nos cuesta gestionar y ante las que tenemos gran resistencia también, ¿no? Sí, yo creo además que juega un papel muy importante ahí en eso también y es la expectativa con la que yo abordo esa relación, ¿no? Ese vínculo. Entonces yo creo que hay mucho de yo esperar que con ese vínculo que estoy formando, que se está dando, que se ha dado, yo voy a obtener tal o cual cosa. Eso me va, y cuando hablo de obtener, no hablo de obtener cosas materiales, sino generalmente es un tema como de seguridad, ¿cierto? Como de que siento que hay alguien aquí para mí, pero lo que tú decías ahora, más que sentir que hay alguien para mí es trabajar en darme cuenta de que yo estoy para mí, ¿sí? Yo creo que hay mucho, yo creo que gran parte de lo que golpea a las personas que sufren esto es cierto nivel como de falta de seguridad, tal vez, de autoestima de pronto, ¿sí? Porque creo que también eso lo que puede generar es como la sensación de que definitivamente no soy tan bueno o no soy tan buena, o sea, porque mire que me dejan, o sea, porque mire que no soy lo suficientemente atractiva, digamos, y no hablo de atractivo físico, sino que no fui lo suficientemente capaz de mantenerlo, de mantenerla enganchado, ¿no? O sea, perdió el interés. Y entonces el problema soy yo que no fui capaz de mantener ese interés. Entonces, ahí creo que detrás de eso yace mucha inseguridad, mucha falta de amor propio, diría yo, más que de amor propio, como de autovalorarse y de reconocerse uno en toda su integralidad como ser humano, con sus fortalezas, debilidades, como todos, que las tenemos todos, ¿sí? Y siento que a veces ponemos en ese otro mucho de esa seguridad, ¿no? Mucho de esa autoestima. Y pienso que es parte fundamental de todo ese malestar que nos genera, de lo difícil que se nos hace, que nos puede hacer a veces salir de ahí, ¿no? ¿Tú Claro, qué completamente, piensas? sí, completamente. Y más si el perfil es de un narcisista que, donde en efecto hay esta absoluta dificultad para conectar con el sufrimiento del otro, con el dolor del otro. No hay empatía. Entonces a la vuelta de la esquina, no solo minimizar lo que le pueda haber generado al otro, el que des la vuelta y desaparezca, sino observar y darte cuenta, más con alguien con quien ha habido, como nombras, ¿no? Sueños, expectativas, se ha generado todo
un proyecto de pareja, dependiendo de los casos, es distinto, relaciones cortas, rápidas y demás, pero que bueno, hoy en día el ghosting está funcionando como un mecanismo de aborto de la relación, ¿no? Como, ah, bueno, no, next, ¿no? Y la que sigue. Pero cuando es mucho más difícil es cuando son relaciones más largas, donde ha habido todo este despliegue de sueños y demás. Ujú. Y donde, claro, hay quien se entrega creyendo en un proyecto, apostándole al crecimiento, a la transformación, y por ahí el otro, para el otro es un tema de destino, de, ah, bueno, si funcionó bien y si no, no era la indicada, next, vamos con lo que sigue, ¿no? Y se pueden involucrar rápidamente en otras relaciones cuando probablemente ni ellos mismos se dejan vivir el duelo y hacer el espacio también para lo que ha significado, lo que ha sido la riqueza y el espacio de honrar lo que se ha vivido antes de volver a abrir un nuevo capítulo, ¿no? En el caso de Ujú. quien se queda y quien es, por así decirlo, víctima del ghosting, pues cuanto antes se pueda salir del estado de víctima en el sentido de hacerme cargo desde la adulto, de estar aquí para mí, de vivir el duelo. Yo creo que vivir el duelo con el tiempo, el espacio, el respirar que necesita, donde pueda conectar otra vez, porque en efecto es el nivel de baja estima, todo lo que puede surgir de no, no valgo, ¿no? La lectura es no valgo nada, no importa si a la luz en un chispazo el otro puede cerrar Sí, la puerta como es si que, alguien... es que creo que la sensación es eso, o sea, valgo tan poco, o sea, valgo tan poco que ni siquiera merezco, pues entre comillas, una explicación, ¿no? O sea, un cierre decente, digamos. No hablemos de explicación, digamos, un cierre decente, porque volvemos a lo que hablábamos hace un momento, todos estamos, podemos estar de ambos lados, o sea, todos tenemos, digamos, una serie de expectativas respecto de lo que espera del otro cuando decide entablar un vínculo, pero el punto no es decir que no, porque todos podemos decir que no en algún momento, no, mira, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería, siento que vamos con miradas distintas. El punto no es ese, o sea, creo que todos hemos estado de ambos lados, ¿sí? Creo que en algún momento todos también hemos dicho, no, qué pena contigo, pero yo me bajo aquí porque esto y esto y esto y esto no va conmigo. El tema es que no se hace, el tema es que no se haga ese cierre, ¿no? El tema es que no tengamos, digamos, la voluntad, la valentía, además, de decir al otro, mira, paremos, yo me quedo aquí, no te acompaño más en este viaje porque yo veo que no voy en esta línea. Entonces, ok, pero tú lo sabes, ¿no? Te avisan, te timbran y se bajan, y sabes que se van a bajar. No es que simplemente tú vas ahí cuando menos piense, vas tú sola, o sea, y nunca te dijeron, me voy a bajar del bus, ¿no? O sea, cuando menos pienses, vas sola en el bus y dices, pero ¿a qué hora se bajó? O sea, nunca supe qué pasó, no me di ni cuenta. Sí. Claro, y además lo sabemos desde esta parte, esto que abordamos tanto en mindfulness, ¿no? De la diferencia entre reaccionar y responder. Podríamos esperar que el ghosting es una medida reactiva, ¿no? Desde la niña, el niño en ese momento de algo que mi cerebro, ¿no? Desde mi parte más de sobrevivencia, desde la amígdala que percibe un ataque y necesito huir literalmente porque siento algo que me amenaza o porque no tengo los recursos para enfrentarlo y lo siento más grande que mis propios recursos, siento esta necesidad de huida. Una cosa es lo que yo active desde ese lugar, desde mi parte reactiva, desde mi parte niña, desde mi parte de casi mi parte más animalito, ¿no? Que a todos, por supuesto, hemos estado ahí, sobre todo cuando tengo esta percepción de riesgo emocional, de que algo está atentando contra mi sobrevivencia física de alguna Ujú. manera, emocional también. Entonces, en ese sentido, todos podemos ser propensos, tener ¿no? Esta posibilidad de que nos tome o el salir corriendo y huir o el atacar desde un lugar que al otro, el otro quiera salir corriendo y huya y cierra la puerta, ¿no? Pero eso es un momento. Pero justo estamos hablando desde los adultos maduros, conscientes que podemos ser también, ¿no? Como después que pasó ese momento de reactividad, también puedo, ok, ir y dar la cara y desbloquear al otro y mirarlo a los ojos y decir, ok,
¿no? A la distancia me doy cuenta y ahí darme la posibilidad de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, de observar lo que yo he generado en el otro con esa reacción y darme Ujú. la posibilidad de responder desde un lugar más amoroso, más integral, más compasivo conmigo misma, conmigo mismo primero. Porque esto antes que por el otro es hacerlo por mí. El cerrar, y esto lo veíamos en otros ámbitos, también hablando del tema de cómo nos drena tanta energía en nuestro día a día para emprender nuestros proyectos, relaciones, trabajo, vida profesional, lo que quieras. Lo que más nos drena son los ciclos no cerrados, son los asuntos inconclusos que dejé. Esa gotica que queda ahí, ¿no? Pues esa llavecita que queda goteando, 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 goteando y que hay que cerrar definitivamente en algún momento, ¿no? Porque si no, esa energía no se Porque si no, libera. Exacto. exacto. No se libera al servicio y disposición de lo nuevo, de la vida. Sigue ahí, como un nudo, ¿no? Pero más que nudo, la imagen más que de nudo es de drenaje, de fisura. Entonces, antes que nada, esto me lo debo a mí misma, me lo debo a mí mismo, el cerrar con el cuidado y atención con el que abrí, ¿no? De Ujú. cara a poder ponerme en sintonía con la vida, con lo que viene, con este instante, desde un lugar de mayor integridad y coherencia, ¿no? Ok, Entonces, creo perfecto. que esto es importante, que independientemente de que hayamos podido accionar desde ahí, decir, bueno, más allá del azote, de la culpa, de la baja estima, de haya estado en un lado o en el otro, pero esta posibilidad ok, de cómo es responder en esta situación, a esta situación, desde un lugar distinto. Y yo creo que esa pregunta, así hayan pasado meses, años, todos nos la podemos hacer y podemos crecer a la luz de la respuesta que nuestro corazón nos dé, independientemente de que a veces en relación al otro o con el otro ya no podamos hacer algo, nada, pero el cambiar la mirada interior y estar disponibles para nosotros desde un lugar más completo, menos roto, más íntegro, más coherente, nos pone en disposición para el siguiente paso, ¿no? La siguiente Sí, relación. yo creo que la mirada es una mirada más desde el autocuidado emocional, definitivamente, de reconocernos, digamos, como personas enteras, ¿cierto? Dejar como de cambiar esa mirada de pensar que no somos lo suficiente y que el otro como que es el bueno y entonces a mí es el que me falta algo y por eso me quedé acá. Yo creo que el tema es cambiar el chip de pronto un poco y decir, bueno, de pronto también es que yo no soy tan bueno o tan buena que la otra persona le parece que era muy grande, ¿no? Y de pronto salió huyendo más bien, no quiso de pronto enfrentar, evitar el tema y me quedé acá, pero más desde el otro lado, ¿no? Desde yo soy bueno, tengo mis valores, tengo con qué, pero muy seguramente esa otra persona, todas esas grietas que tiene, todas esas rupturas, toda esa historia emocional que tiene, no le dan la suficiente competencia, digamos, para hacer un cierre como debiera ser, ¿no? Pero siempre cuidando de no mirarnos desde esa posición de víctima ni de que somos menos, ¿no? Creo que juega mucho ahí el tema del autocuidado emocional y de cómo nosotros mismos, volviendo a lo que tú dices ahora, cómo nosotros mismos estamos ahí para nosotros. Somos nuestro propio pilar de contención, ¿no? Mm, Sin darnos garrotes, sin juzgarnos, muy desde esa mirada autocompasiva. totalmente. Y hay otro pedacito también desde donde podemos desplegar también la mirada en relación al fenómeno del ghosting, ¿no? De la desaparición. Cuando desde los órdenes del amor, Bert Hellinger habla, uno de los órdenes fundamentales es el equilibrio entre el dar y el recibir, que en relación a la pareja y a nuestros pares, este equilibrio se mantiene en la medida, la relación se mantiene en la medida en que esto es dinámico, ¿no? No se trata de estar tablas, de estar pares, sino de que siempre doy, pero también me permito recibir y dar un poquito más. Y este intercambio dinámico en equilibrio permite que el vínculo eh,
se manifieste y se sostenga y siga creciendo, ¿no? Y Se nutra. se siga alimentando y se siga nutriendo, ¿no? En este equilibrio necesario en la relación de pareja, ¿no? Lo nombrábamos desde los órdenes del amor de Bert Hellinger. Justamente es muy importante el lugar en el que me coloco, porque es muy fácil, a veces sentimos, nos hace sentir muy fuerte ser el que da, y no me permito recibir, ¿no? O no dejo que el otro dé y yo no recibo porque esto me pone en menos, y entonces soy la que da, y el otro cada vez pesa el estar en deuda, ¿sabes? Y puede llegar un momento en que el que está en este lugar del vínculo, necesite irse, porque pesa mucho la deuda, ¿no? O al contrario, también puede pasar de que soy el que da y no recibo, ¿no? Y puedo sentir, o sea, esto genera una distancia que a veces desgarra las relaciones justamente porque no está habiendo este, este intercambio dinámico en equilibrio. Y donde lo que pasa además allí en relación a otros órdenes del amor, el orden de jerarquía, es que cuando me pongo en el lugar de ser el que da o la que da demasiado, me pongo en el lugar de la madre o del padre. El que da incondicionalmente es el padre o la madre. Entonces coloco al otro en un lugar y el otro se coloca. Estas cosas son, muchas veces las propiciamos y se construyen y se nutren entre ambos, ¿no? Estos círculos, estos ciclos que terminan siendo de mucha codependencia también. Y entonces, claro, el otro se cansa en algún momento de ser el hijo o la hija, ¿no? De no tener una pareja y tener una mamá, un papá. Pero esto muchas veces lo hacemos imitando patrones de relación, de cómo aprendimos en casa que era la relación entre papá y mamá y cómo viene siendo dada desde atrás también y cómo lo aprendemos en nuestro entorno, ¿no? Donde está tan normalizada la disfuncionalidad, donde esto pasa todo el tiempo. ¿No? Y no cuidamos este equilibrio. Pero sin duda es parte de lo que puede también propiciar una desaparición rápida Claro. de uno de los miembros, es la no sostenibilidad de este desequilibrio en relación a este intercambio del dar y del recibir, donde llega un punto en que también es un dar y una ayuda que no fortalece al otro, sino que lo debilita, ¿no? Lo pone en un lugar de menos, de tú no puedes, tú no eres capaz. Y esto también Sí, puede yo estar allí. creo que igual, o sea, hay mucho de debilidad, digamos, de parte de quien practica el ghosting, eh, evidenciado, digamos, en ese temor a hacerle frente a una situación de cierre. Es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, hay Totalmente. una gran debilidad. Sí, hay una Sí, gran debilidad. Entonces yo creo que también la persona que se queda, digamos, también debe también volcar la mirada en ese sentido de decir, bueno, realmente esta era la persona, digamos, con la que yo debía estar, ¿sí? O sea, emocionalmente, digamos, esta persona estaba para darme esa expectativa que yo tanto lamento, ¿sí? claro, en ese sentido hasta decís, wow, gracias vida de que esto se dio a tiempo, antes de que me involucrara más o que hubiera más Claro. proyectos de pareja o de visión compartida, de sueños compartidos. Menos mal que esto se manifestó y se evidenció este nivel de narcisismo, de herida, o sea, sea lo que sea, el que es capaz de activar el ghosting y no dar cuenta ni siquiera después, poder regresar y dar la cara, evidentemente Ajá. nos estamos, bueno, librando de algo que pudo haber sido mucho peor más adelante, ¿no? Yo creo que eso también haciéndonos cargo de nuestra parte, sin echar culpas y poniéndonos y sin ponernos en el lugar de víctima, pero es importante también reconocer lo que dices, también es darnos cuenta, de verdad, yo quería estar con alguien así, capaz de esto, con esta indiferencia al sufrimiento, con esta incapacidad de empatía, con esta incapacidad de volver y poder ver a los ojos y decir, ok, aquí estoy para cerrar, ¿no? Claro, porque imagínate tú, digamos, más adelante, que el tema avance, digamos, más adelante, ¿qué te puede esperar? O sea, ¿qué podría pasar? ¿Sí? En términos de esa falta de empatía emocional, ¿sí? ¿Qué tanto podrías tú esperar que esa persona estuviera para ti si es lo que uno espera, ¿no? Pues podría ser
Las posibilidades serían muy pocas, digamos, en ese sentido. Entonces, Absolutamente. bueno, yo creo que hay un tema de mucho autocuidado emocional, mucha conciencia, darse una mirada de valoración a uno mismo, ¿sí? Reconocerse uno en toda su capacidad, digamos, en toda con toda su emocionalidad, con todo lo que tiene para dar como persona, digamos, única y capaz, y no desde ese otro lado de pronto de qué es lo que me hace falta, qué hice mal, ¿sí? Que no cumplí, ¿sí? Soy tampoco que no fui capaz de mantener el interés mucho tiempo. Y creo que en la medida en que podamos dar esa mirada desde ese ángulo, podemos mucho más fácil gestionar este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Totalmente. Y de renovar los votos con uno mismo, ¿no? ¿Cómo sería pedir mi mano, ¿no? ¿Cómo sería hacer este espacio, sí, de gentileza, de autocompasión, de amor a mí y de ser yo ese espacio para mí? Esa Ujú. sensación de vacío que queda cuando el otro se va y uf, ¿dónde pongo todo esto? Bueno, justamente poder ser yo el espacio para mí, para salir al encuentro de aquello que en mí necesita ser reunido con esas piezas rotas, ¿no? Me encanta este arte japonés que encuentra esa belleza única al unir las piezas con esta pasta de oro bellísima, donde la pieza final, después de este tazón jarrón que se ha quebrado, Sí. esta pieza final es Estas exquisita. cicatrices cubiertas de oro, ¿no? Estas cicatrices Sí, selladas con oro, ¿no? O sea, son de tanto valor. Es que yo lo veo como es cuidarme para cuidarte, ¿no? Es cuidarme para poder estar ahí disponible, para poder cuidar de ti y ese de ti que puede estar más adelante, ¿no? Y que se merece ese cuidado. Pero para yo estar bien, digamos, y poder ofrecer ese cuidado que otro puede esperar de mí, debo cuidarme a mí mismo primero. Si me descuido yo, no tengo nada entonces que ofrecer, ¿no? Es muy difícil. Entonces creo que ahí viene esa mirada, como te digo, de autovaloración y de entender que soy lo suficientemente bueno. y un aspecto final, creo, fundamental para la resiliencia que significa este duelo en una relación de pareja, sobre todo cuando ha sido dado y realizado desde un portazo sin poder tener un cierre. eh, es fundamental el poder estar aquí ahora, o sea, el duelo de verdad vivido sin irnos, porque en las relaciones esto se amplifica de una manera, sin irnos al pasado, y darme cuenta cuando me voy al pasado a regodearme en las imágenes hermosas de lo bellísimo construido o de lo difícil y lo que ya no va a ser y yo hubiera querido que fuera, ¿no? Sino poder estar allí para mí en presente, aquí ahora, sin historias, Ya sin lo que es, lo que fantasías, hay. con lo que es hoy, que lo que es hoy soy yo aquí ahora con mi vida hoy y a lo que me invita, ¿no? Mi vida hoy. Y ahí la capacidad de conectar con mis recursos internos, con mis posibilidades para salir adelante, con mi creatividad, con mi flexibilidad, con mi amplitud en Es muchos algo muy sentidos. importante y es ver este momento como una nueva posibilidad de abrirse a, bueno, esto es lo que la vida te está dando, ¿cierto? Entonces, bueno, abrámonos a ver qué es lo que el universo te va a traer, qué es lo que la vida te va a ofrecer. Con esta puerta cerrada, muchas otras se tienen que abrir. No me puedo quedar ahí lamentándome eternamente, así pensando, como dices tú, en lo que pudo ser y en lo que yo creía que iba a pasar. No, o sea, eso, lo que pasó, pasó y ya no va a pasar nada más ahí, pero el universo, mira, tiene todo un abanico de posibilidades para ti. Me abro a eso que el universo me trae. Esa es la Claro, mirada, esa es la actitud. claro, y desde un nivel de mayor amor, de mayor conciencia y de estar lista, listo para dejarme sorprender, dejarme despeinar Sí, súper, por lo súper, que súper. sigue, ¿no? Y Pero seguramente siempre vendrá algo mejor. también con mucha honra, gratitud y respeto a lo vivido, ¿no? Y esto como un acto y un gesto para mí misma, porque si no, yo también aplico lo mismo, ¿no? Al decir, bueno, no, chao, nunca más, no se habla más del asunto, en un sentido por ahí salutogénico, poder dar vuelta a la página, pero insisto, desde la honra, gratitud y si es posible, la resignificación, ¿no? O sea, para mí, ¿qué saco y limpio El el aprendizaje que hay aprendizaje? detrás de eso, ¿no? Sí. El aprendizaje, o sea, ¿qué tengo El, yo que sacar de esto para seguir avanzando y seguir avanzando de manera fortalecida, ¿no? A claro, futuro.
Porque si no hemos Ya. visto en las relaciones de pareja es un clásico, si no, que vuelvo y a la vuelta de la esquina vuelvo con un perfil, otra vez un psicópata narcisista o un narcisista o alguien que va a volver a hacer lo mismo y es como, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? Bueno, evidentemente aquí la lección es mía, que necesito aprender al respecto, ¿no? En cada una, cada uno. Igual si estás del otro lado y eres el que ha dado el portazo y dejado al otro del otro lado, pues también, ¿no? O sea, ¿qué saco el limpio yo de eso? ¿Qué me ha dado? ¿De qué manera me nutre y de qué manera no? ¿No? Y ya puedo salir al encuentro de relaciones más maduras, ¿no? Desde un lugar más Sí, amoroso. yo creo que también es la oportunidad, como dices tú, de revisarse y de pronto de mirar si uno viene también repitiendo patrones, ¿no? O Sin sea, duda. me ha pasado esto antes, no me pasa, es la primera vez. Si me ha pasado antes, cuáles han sido como las cosas en común, qué he hecho, qué he dejado de hacer, qué he aprendido en las anteriores oportunidades, que tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre en pos de mejorar, 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 mejorar. Así es, corazón. Y también entendiendo de que de los dos lados hay sufrimiento y de los dos lados hay vivencias difíciles, ¿no? No, Hay heridas es de muy ambos lados. difícil generalizar, es muy difícil generalizar, cada historia es única. Lo importante aquí es darnos cuenta, ser conscientes, hacer nuestra parte y, y realmente poner mayor atención en cómo cuidamos y construimos estos vínculos, ¿no? Nuestros vínculos. Muy bien, bueno, mi doctora, como siempre, un placer compartir con usted en estos temas. Seguramente estaremos nuevamente haciendo otro tema más adelante, pero por ahora, pues te quiero dar las gracias por habernos otra vez compartido este espacio, por permitirnos contar con un poquito más de toda tu experiencia en estos temas. Entonces, mil y mil gracias. Gracias a ti, Antonio. Siempre es un placer charlar juntos y traer a este espacio pues más luz, más conciencia, más atención, ¿no? En cosas que nos ocupan y temas que vivimos cotidianamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por estar acá, por seguirnos. Más adelante tendremos mucho más conversaciones. Aroa, que tengan un muy, muy buen día y gracias por seguirnos acá.